Curso introductorio de Vidama, clase número 7, la materia. Hoy día vamos a comenzar el estudio de la tercera realidad última, la materia rupa. En la clase número 2, cuando estudiamos dos tipos de realidades, nosotros estudiamos la definición de la materia. Entonces aquí tenemos esa diapositiva. Primero, la definición de la materia. La materia se define como aquello que cambia cuando entra en contacto con condiciones adversas como el frío, calor, hambre, sed, piquetes de insectos, etc. Y cuando nosotros nos referimos al cambio obvio o discernible. El venerable Silananda explica que cambio también significa la aparición de diferentes series de propiedades materiales. Ahora, la mente, es decir, la conciencia y los factores mentales, cambian mucho más rápido que la materia o que las propiedades materiales. Entonces, si nosotros definimos materia como rupa, como aquello que cambia, deberíamos incluir también la conciencia y los factores mentales, debido a que la conciencia y los factores mentales tienen una tasa de cambio, una velocidad de cambio mucho mayor que rupa o que la materia. Pero aquí, cuando nosotros nos referimos a cambio, nos referimos al cambio que es obvio y discernible, debido a que la materia cambia a una tasa, a una velocidad menor que la mente. Nosotros podemos discernir ese cambio. En cambio, el cambio de la materia, el cambio de la conciencia y los factores mentales, como es tan rápido, es difícil de discernir. Entonces, por esa razón, cuando nosotros nos referimos al cambio, nos referimos a aquello que es obvio y discernible. Y la materia o las propiedades materiales no solamente existe dentro de los seres sintientes, sino también fuera de ellos. O sea que tenemos materia en la naturaleza externa y las materias o las propiedades materiales no tienen habilidad cognitiva. La materia no tiene habilidad cognitiva y dentro de la Vidama se reconocen o se estudian 28 tipos de materia o propiedades materiales que nosotros vamos a comenzar estudiando en esta clase. Nosotros en esta clase vamos a tener una sola clase para esta tercera realidad última, que es la materia. Ahora vamos a ver las 28 propiedades materiales, las cuales se dividen en dos grandes grupos. Primero tenemos los 4 elementos primarios, o también a veces se denominan los 4 grandes esenciales. En Pali se denominan Mahabhuta Rupa, que son las propiedades materiales primarias o los grandes esenciales, o los grandes elementos. Ese es el significado de Mahabhuta. Y ahí tenemos elementos primarios, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. En la diapositiva siguiente vamos a estudiar muy brevemente estos elementos. Y el segundo grupo son las 24 propiedades materiales dependientes. En Pali eso se denomina Upadaya Rupa. Y la forma correcta de traducir Upadaya Rupa es como elementos dependientes y no como elementos derivados. Y nosotros tenemos aquí que estos 24 dependientes se dividen en distintos grupos. Tenemos los fenómenos sensitivos, nosotros vamos a estudiar cada uno de estos grupos en esta clase. Los fenómenos objetivos, los fenómenos sexuales, el fenómeno de la base de la mente o del corazón, el fenómeno vital, el fenómeno de la nutrición, el fenómeno delimitante, los fenómenos expresivos, los fenómenos mutables y las características de la materia. Entonces nosotros podemos dividir a estos 24 dependientes en diferentes grupos, que los tenemos aquí, y nosotros vamos a estudiar en esta clase cada uno de estos grupos. Entonces comencemos con los elementos primarios.
Los 4 elementos primarios son los constituyentes fundamentales de la materia. Son inseparables y en sus diversas manifestaciones se encuentran en todas las sustancias materiales. Entonces, en cualquier propiedad material que nosotros tomemos, nosotros vamos a encontrar estos 4 elementos primarios o estos 4 grandes esenciales. Y estos 4 elementos primarios son inseparables, o sea que no se pueden separar, no se pueden separar. Y aquí nosotros tenemos estos 4, que es el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. No obstante, los nombres de estos elementos tienen la tierra, el agua y el fuego y el aire. En realidad no significa necesariamente la tierra, por ejemplo en el caso del elemento tierra, sino que se refiere a la cualidad inherente a la tierra, que es la extensión. El elemento agua, de la misma manera, no se refiere necesariamente al agua, sino a la cualidad inherente al agua, que es la cohesión. Y con relación al elemento fuego, de la misma manera, se refiere a la temperatura, a los distintos grados de temperatura, del frío al calor. Entonces, cuando nosotros nos referimos a estos diferentes grados de temperatura, entonces ese es el elemento fuego. Y el elemento aire se refiere al movimiento o la distensión. Entonces, a la cualidad inherente del aire, que es la distensión o el movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos 4 elementos primarios o estos 4 grandes esenciales, nosotros tenemos que entender que nos estamos refiriendo a las cualidades inherentes, no necesariamente a lo que está diciendo el nombre. Patawi Dhatu literalmente se traduce de esta manera, como el elemento tierra. Apu Dhatu, el elemento agua. Pero en realidad nos estamos refiriendo a la cualidad inherente, que es en este caso la cohesión. Tejo Dhatu, que es el elemento fuego, nos estamos refiriendo a la temperatura, los diferentes tipos de temperatura, grados de temperatura. Y con relación a Vayu Dhatu, que es el elemento aire, nos estamos refiriendo a la distensión o al movimiento. Entonces estos 4 elementos se encuentran en todas partes y se encuentran juntos, ya sea en un pedazo de tierra, nosotros encontramos estos 4 elementos, o incluso en el agua. Cuando nosotros percibimos algo duro como algo que es duro o algo blando, nosotros estamos percibiendo precisamente esta cualidad del elemento tierra, que es la extensión. Cuando nosotros percibimos algo como frío o caliente o diferentes grados de temperatura, estamos percibiendo el elemento fuego. Entonces esos son los 4 elementos primarios. Ahora, el segundo grupo que nosotros tenemos, los 24 fenómenos dependientes, y son los fenómenos materiales que dependen de los 4 elementos primarios. No obstante, son dependientes, estos no se derivan de los elementos primarios. O sea que dependen de los elementos primarios para su ocurrencia. Y los fenómenos dependientes se clasifican en diversos grupos, como hemos visto, como fenómenos sensitivos, fenómenos objetivos, fenómenos sexuales, etc. Entonces ahora nosotros vamos a estudiar estos 24 fenómenos dependientes, comenzando por el primer grupo, que son los fenómenos sensitivos. Entonces en esta diapositiva vamos a estudiar los fenómenos sensitivos, que también se denominan sensibilidades. Son los órganos de los sentidos. Y estos fenómenos sensitivos son 5 clases de propiedades materiales localizadas en cada uno de los órganos sensoriales. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos fenómenos sensitivos, nosotros tenemos las 5 sensibilidades: la sensibilidad del ojo, la sensibilidad del oído, la sensibilidad de la nariz, la sensibilidad de la lengua y la sensibilidad del cuerpo. Entonces, estas sensibilidades, en este caso, la primera de ellas, la sensibilidad del ojo, no se refiere necesariamente al ojo físico o al globo ocular, sino el lugar donde la parte sensible del ojo, la parte sensible al objeto visible. De acuerdo con la ciencia, quizás esto esté localizado en la retina del ojo.
esta sensibilidad del ojo, esta parte sensitiva del ojo que permite recibir el objeto visible. Entonces esa es una propiedad material que se denomina la sensibilidad del ojo. Y la segunda es la sensibilidad del oído, que también no nos estamos refiriendo necesariamente al oído, sino a la parte sensible del oído, quizás dentro de la cavidad del oído, el oído interno, como el tímpano, en el lugar donde el sonido hace impacto y nosotros podemos tener conciencia auditiva. Entonces eso es la sensibilidad del oído. Cuando estudiemos el compendio de Abhidhamma, nosotros vamos a estudiar más acerca de las definiciones de cada una de estas propiedades materiales. Y la tercera sensibilidad es la sensibilidad de la nariz, que es una cierta propiedad material que está dentro de la cavidad nasal, que permite que nosotros percibamos el olor. Entonces, o sea, que es una cierta propiedad material que nos permite tener conciencia olfativa. Entonces, esta es la parte sensitiva de la nariz. La cuarta sensibilidad es la sensibilidad de la lengua. La sensibilidad de la lengua está localizada en distintas partes de la lengua y es esta propiedad material que a nosotros nos permite percibir el sabor o el gusto. Entonces es la parte sensitiva de la lengua, entonces esta es la cuarta propiedad de la sensibilidad. Y la quinta sensibilidad es la sensibilidad del cuerpo, que es la parte sensitiva del cuerpo. Entonces en este caso, la sensibilidad del cuerpo se dice que está esparcida en todo el cuerpo. En todas partes del cuerpo nosotros tenemos este tipo de sensibilidad. El símil que se da es como si uno moja una capa de algodón con líquido, entonces el líquido penetra todo el algodón, lo moja todo. Entonces la sensibilidad del cuerpo existe en todas partes del cuerpo, excepto en la punta de los cabellos, o donde la piel está seca, o en las uñas. En todas las demás partes del cuerpo nosotros tenemos esta sensibilidad del cuerpo. Entonces esos son los 5 fenómenos sensitivos que también son las bases de los 5 sentidos. Es porque nosotros tenemos estas sensibilidades o estas propiedades materiales que nosotros tenemos las conciencias respectivas. Es decir, porque nosotros tenemos sensibilidad del ojo, nosotros tenemos conciencia visual, porque nosotros tenemos la sensibilidad del oído intacta, nosotros tenemos conciencia auditiva, y lo mismo para la nariz, para la lengua y para el cuerpo, tenemos las respectivas conciencias. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva y nosotros ahora vamos a ver los fenómenos objetivos. Se denominan fenómenos objetivos porque son los objetos de las respectivas conciencias que surgen a través de las sensibilidades. Entonces nosotros aquí tenemos 5 objetos. La forma visible, que es el objeto que nosotros vemos por medio de la conciencia del ojo, que surge a través o dependiendo de la sensibilidad del ojo. Entonces la forma visible, que podría ser el color o el objeto visible. El sonido, que es otra propiedad material diferente, que es percibible o nosotros lo podemos percibir a través de la conciencia auditiva, que surge en dependencia de la sensibilidad del oído. En este caso, el sonido es igual al objeto audible. O sea, cualquier cosa que nosotros oímos a través de la conciencia del oído, entonces ese objeto es una propiedad material que es el sonido y que pertenece a los fenómenos objetivos. Y el tercer fenómeno objetivo es el olor, es decir, el objeto olfativo que nosotros percibimos a través de la conciencia de la nariz, que surge en dependencia de la sensibilidad de la nariz. Entonces, esta es otra propiedad material diferente que nosotros percibimos a través de la conciencia de la nariz. Y el sabor, que es el objeto gustativo, también es una propiedad material diferente que nosotros percibimos a través de la conciencia gustativa, de la conciencia de la lengua, que surge a través de la sensibilidad de la lengua de esta propiedad material. Y el quinto objeto, que es el tacto, en realidad nosotros no tenemos un número aquí, sino tenemos un círculo. Eso significa de que el tacto no es una propiedad material nueva, como las 4 anteriores, sino que
el objeto táctil o el tacto consiste de los tres elementos primarios que ya vimos: el elemento tierra, el elemento fuego y el elemento aire. Por lo tanto, nosotros no ponemos el número 5, como explica el venerable U Silananda. Si nosotros pusiéramos el número 5, estaríamos quizás agregando una propiedad material, cuando en realidad el tacto es una propiedad material que consiste en los tres elementos primarios: tierra, o sea que nosotros podemos percibir el tacto a través de lo blando o lo duro, o sea, ese sería el elemento tierra, o podemos percibir el tacto a través de la temperatura, de frío, calor, distintos grados de temperatura, y también a través del movimiento. Entonces, esa es la forma que nosotros experimentamos el tacto, que es el objeto de la conciencia del cuerpo, ya sea a través de lo duro o lo blando, a través de la temperatura o a través del movimiento, la distensión, que es el elemento aire. Entonces, por esa razón, el tacto no se considera como un fenómeno objetivo nuevo, por eso no ponemos un número en ese lugar. Entonces, repitamos, entonces tenemos los fenómenos objetivos: la forma visible, que es el color del objeto visible, es una propiedad material que nosotros percibimos a través de la conciencia del ojo; el objeto audible, que es el sonido que percibimos a través de la conciencia del oído, es otra propiedad material diferente; el objeto olfativo, otra propiedad material diferente que nosotros percibimos a través de la conciencia de la nariz; el objeto gustativo, que es otra propiedad material diferente que nosotros percibimos a través de la conciencia de la lengua; y el tacto, que es ya sea el elemento tierra, el elemento fuego y el elemento aire, el objeto táctil que percibimos a través de la conciencia del cuerpo. Entonces ese es el segundo grupo de los 24 fenómenos materiales dependientes. Ahora, el grupo siguiente son los fenómenos sexuales. Estas son dos propiedades materiales que existen en todo el cuerpo y que surgen por primera vez en el momento de reconexión. O sea que, de acuerdo con la enseñanza de Abhidhamma, en el momento de reconexión, en el momento de la conciencia de reconexión, junto con la conciencia de reconexión, surgen ciertas propiedades materiales. Entre las propiedades materiales que surgen en el momento de reconexión tenemos estos fenómenos sexuales, que ya sea feminidad o masculinidad, ya sea una u otra. O sea que, de acuerdo con el Abhidhamma, el sexo, ya sea masculino o femenino, femenino o masculino, está determinado a partir del momento de reconexión. Entonces, estas propiedades materiales, tenemos la feminidad, es una propiedad material que hace conocer esto es femenino. Entonces, es una propiedad material que a nosotros nos hace conocer que lo que estamos viendo, estamos percibiendo es femenino. Y la masculinidad es una propiedad material que hace conocer que esto es masculino. Entonces, cuando nosotros vemos esta propiedad material, nosotros conocemos que eso es masculino. Ahora, estas propiedades materiales, en realidad, nosotros las percibimos no a través del sentido de la vista, sino que son a través de la mente. O sea que primero nosotros vemos las propiedades materiales de un ser y después existe un proceso cognitivo que nos determina, nos permite conocer que esas propiedades materiales que nosotros vimos a través de la puerta del ojo son ya sea propiedades materiales de la feminidad o la masculinidad. Por esa razón, estas propiedades materiales reciben un nombre que no son propiedades materiales que son percibibles directamente. Cuando nosotros estudiamos el compendio de la Abhidhamma, nosotros vamos a estudiar precisamente a estas propiedades materiales. Ahora, el venerable Silananda en las notas de clase, en la transcripción, él habla, un poco acerca de estas propiedades materiales, feminidad y masculinidad. Y el venerable explica de que hay ciertas cosas que a nosotros nos permiten discernir entre lo femenino y lo masculino, y una de estas cosas, el primer aspecto, como él dice, es la forma. Entonces, estas cualidades
propiedades materiales determinan que la forma del cuerpo de una mujer sea diferente que la forma del cuerpo de un hombre. Eso se debe precisamente a estas propiedades materiales, como dijimos, que surgen a partir del momento de la reconexión. Entonces, la forma de las manos, de los pies, del cuello, son diferentes en los hombres y las mujeres. Por esa razón, cuando nosotros vemos incluso una parte del cuerpo de una persona, es posible discernir o darnos cuenta si esa persona es mujer o hombre, porque precisamente existe una forma diferente que está determinada por estas propiedades materiales, masculinidad o feminidad. Ahora hay otro aspecto que es lo que se denomina la marca, ¿no? Por ejemplo, los hombres tienen más vellos que las mujeres. Los hombres, por ejemplo, tienen más vellos en la cara, bigotes, barba, ¿no? Las mujeres no tienen. Entonces esto es lo que se denomina la marca, y esto precisamente está causado, de acuerdo con el Abhidhamma, por estas propiedades materiales de masculinidad o feminidad. Y el tercer aspecto es lo que se denomina la acción o la ocupación. Los hombres tienen cierto tipo de acciones o ocupaciones diferentes que las mujeres. El Venerable explica de que eso quizás en la sociedad moderna cambiada, pero en tiempos pasados, por ejemplo, las mujeres o las niñas jugaban con muñecas, con ollas, a cocinar, etc., mientras que los niños jugaban con soldados y actividades más violentas. Por este tipo de ocupación o acción nosotros podemos discernir que uno es hombre o mujer, y esto también, acción y ocupación, está determinada por estas propiedades materiales, feminidad y masculinidad. Y el otro aspecto que el Venerable también explica, ustedes pueden leer esto es muy interesante, está en la página 193 de las transcripciones, es la conducta. O sea, la forma que una mujer habla, la forma que se para, la forma que hace las cosas, la forma que se mueve, es diferente con relación a los hombres. Aun cuando uno no puede ver completamente una persona, si uno ve y analiza los movimientos, uno puede discernir si esta persona es hombre o mujer. Entonces, todas estas cosas que hemos mencionado están determinadas precisamente por estas propiedades materiales de feminidad y masculinidad, que, como dijimos, surgen por primera vez a partir del momento de la reconexión. Repitamos estas cuatro, que son la forma primero, la forma del cuerpo, de las manos, la marca, o sea, eso se refiere, por ejemplo, a que los hombres tienen más vellos, bigotes, etcétera, que las mujeres. Después la acción o ocupación, que es lo que un hombre prefiere hacer y que una mujer prefiere hacer. Y también la conducta, la forma en que un hombre habla, la forma en que una mujer habla, eso también está determinado por estas propiedades materiales. Entonces ahora continuamos con el siguiente grupo de fenómenos dependientes, que es la base de la mente. En Pali se denomina Hadaya Vatu. La traducción literal de Hadaya Vatu es en realidad la base del corazón. Esta es una propiedad material problemática, porque en realidad no está mencionada en el primer libro de Abhidhamma cuando se habla acerca de las distintas propiedades materiales, y esto es mencionada únicamente de manera indirecta en el séptimo libro de Abhidhamma, en el Patana. O sea que mucha de la información que nosotros poseemos acerca de este fenómeno material, que es la base de la mente, es a través de la literatura de los comentarios. Ustedes pueden leer en la página 194, 195, 196, el Venerable habla acerca de, incluso sigue, acerca de la base del corazón, o acerca de la base de la mente, Hadaya Vatu. Ahora veamos la definición de Hadaya Vatu. Es el apoyo material del elemento mental y el elemento de la conciencia mental. Ahora, las 89 o 121 tipos de conciencia que nosotros hemos estudiado se pueden clasificar de acuerdo a ciertos criterios, y dentro de estas 89 o 121 tipos de conciencia tenemos ciertos tipos de conciencia que se llama
el elemento mental, y otras conciencias que se denominan el elemento de la conciencia mental. Entonces, se dice de que la base de la mente, o esta propiedad material, la base de la mente, la base del corazón, es el apoyo material del elemento mental y del elemento de la conciencia mental. Estos dos elementos, en realidad, corresponden a la mayoría de las conciencias. 79 conciencias, es decir, todas las conciencias excepto las 10 conciencias de los sentidos. O sea, de que esta es una propiedad material muy importante porque es la base o el apoyo material de 79 de las 89 o 121 tipos de conciencia. Ahora, de acuerdo con la palabra del Buda, como dijimos anteriormente, esta propiedad material no se menciona en el primer libro de Abhidhamma, en el Dhammasangana, y en el séptimo libro de Abhidhamma, cuando el Buda habla acerca de las condiciones universales, habla de una cierta condición, pero el Buda no se refiere por nombre a esta propiedad material, sino que solamente dice que hay una cierta propiedad material, en dependencia del cual surge el elemento mental y el elemento de la conciencia mental. Eso es una traducción del Pali de lo que dice en el Patana. Dependiendo en una cierta propiedad material. Jan Rupam Nisaya. Eso es lo que el Buda dice, o lo que dice en el Patana. Jan Rupam Nisaya significa en dependencia de una cierta propiedad material. Mano Dhatu, Mano Viñana Dhatu. Eso significa el elemento mental y el elemento de la conciencia mental. Entonces, estos dos elementos dependen de esta cierta propiedad material. Entonces, nosotros, si tomamos la palabra del Buda, nosotros no tenemos mención directa de esto, sino de una manera indirecta cuando el Buda dice en el Patana una cierta propiedad material. Son los comentaristas que dicen de que esta propiedad material existe en dependencia de la sangre dentro de la cavidad cardíaca. Ustedes pueden leer en las transcripciones, en las notas, en las páginas que les mencioné, acerca de esta propiedad material. Y como dice el Venerable Siddhananda, hay dos problemas con relación a esta propiedad material. La primera es si realmente el Buda la mencionó, porque en el primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani, no está mencionada, y en el séptimo libro está mencionada de una manera indirecta, podríamos decir. O sea, no se dice cuál es la propiedad material, solamente se dice de que hay una cierta propiedad material, que en dependencia de la cual el elemento mental y el elemento de la conciencia mental surgen. Y el segundo problema, como dice el Venerable, es si esta propiedad material es el asiento o la base de la conciencia. Si nosotros estudiamos el compendio de la Abhidhamma, nosotros vamos a estudiar en más profundidad acerca de estos problemas y estas situaciones, y por qué los comentaristas explican, o cuáles son las razones que dan los comentaristas para que el Buda no haya mencionado esta propiedad material en el Dhammasangani. El Venerable U Siddhananda se menciona algo de esto en las transcripciones. Si ustedes tienen el compendio de la Abhidhamma, el Abhidhammata Sangaha, pueden leer en la página 134 del capítulo 3, página 134, hay un cuadro donde tienen los diferentes elementos de la conciencia y cuáles son las conciencias que corresponden a cada uno de estos elementos. Entonces el elemento mental que nosotros tenemos ahí corresponde a tres tipos de conciencia, que es la advertencia en la puerta de los 5 sentidos y dos conciencias de recepción. Entonces, si ustedes van al cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia, entonces ahí ustedes pueden identificar entre las conciencias sin raíz, ustedes pueden identificar la tercera columna, la advertencia en la puerta de los 5 sentidos. En la tercera columna, la primera conciencia de la tercera columna de las conciencias sin raíz, entre las conciencias funcionales, ustedes tienen la advertencia en la puerta de los 5 sentidos. Y en la primera y la segunda columna, ustedes pueden identificar la recepción o la conciencia de recepción. Dos conciencias de recepción, una en cada una de las primeras dos columnas.
Entonces esas tres conciencias corresponden a lo que se denomina el elemento mental, lo que se llama en Pali Manodhatu. Y el elemento de la conciencia mental corresponde a todas las restantes conciencias excepto las conciencias de los 5 sentidos. Entonces tenemos 76 conciencias excepto las conciencias de los 5 sentidos y el elemento mental. Ustedes, si tienen el Compendio de la Abhidhamma, pueden leer este cuadro y leer acerca de la base del corazón también en página 134 del Compendio de la Abhidhamma. Entonces eso es con relación a esta propiedad material que se denomina la base de la mente o la base del corazón. Ahora vamos a continuar con la siguiente propiedad material, que es la facultad vital. En Pali se denomina Jivita Indriya. La facultad vital es la contraparte material de la facultad vital mental, uno de los factores mentales universales. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros estudiamos las chetasikas, en la clase número 5, nosotros estudiamos los factores mentales universales y nosotros estudiamos que entre los 7 universales, el sexto es la facultad vital. Entonces, esta propiedad material es la contraparte de esta facultad o esta chetasika, este factor mental universal que se llama también facultad vital. O sea, de que así como hay una chetasika o un factor mental que vitaliza o le da vida a la mente, de la misma manera hay una propiedad material que vitaliza o le da vida a la materia. Ahora, la facultad vital material solamente existe en seres sintientes. O sea, de que no existe facultad vital material fuera de los seres sintientes, como por ejemplo en la naturaleza, como en las piedras, en las montañas, en los árboles, etc. La facultad vital material solamente existe en los seres sintientes, y nosotros vamos a ver la explicación de eso un poco más en detalle cuando veamos las causas de la materia. Porque precisamente la facultad vital material es una propiedad material que existe producida por el Kama. Y esta facultad vital material tiene la característica de mantener las propiedades materiales coexistentes. O sea, de que la materia tiene una duración de 17 momentos mentales. O sea, de que nosotros medimos la duración de la materia de acuerdo a la mente. Entonces la mente es nuestro parámetro. Entonces nosotros decimos de que una propiedad material tiene una duración de 17 momentos mentales. Entonces se dice de que esta facultad vital material vitaliza o mantiene a las propiedades materiales durante todos estos 17 momentos mentales, ¿no? Entonces, de tal manera de que la materia tenga esa duración de 17 momentos mentales, ¿no? O sea, de que el Venerable ahí explica de que las propiedades materiales pueden existir hasta el 17º momento mental, porque este principio vital, la facultad vital, las mantiene o soporta. Las propiedades materiales necesitan de la facultad vital para poder existir. Entonces esto es una propiedad material fundamental porque es lo que vitaliza o mantiene la materia asociada. Así como los factores mentales están asociados con la conciencia, la materia no surge junta, no surge independientemente, sino surge junta con otras propiedades materiales. Entonces esta facultad vital vitaliza a las propiedades materiales asociadas. Ahora hay una pregunta que es si la facultad vital material mantiene a las propiedades materiales asociadas, ¿qué es lo que mantiene a la facultad vital? Y la respuesta es de que la facultad vital no solamente mantiene a las propiedades materiales asociadas, sino también se mantiene a sí misma. Y el símil que se da es el símil del barquero, que cruza a la gente en un barco a la otra orilla, pero mientras cruza a los demás también se cruza a sí mismo. Entonces,
Ustedes pueden leer incluso en las notas de clase las traducciones que hay de la explicación de esto de acuerdo al comentario del Dhammasangani, la Tasalini, el Visuddhimagga también, y también la traducción del venerable Silananda de la explicación con relación a la facultad vital material. Ahora continuamos con la siguiente diapositiva, que es el fenómeno de nutrición. Y el fenómeno de nutrición es la esencia nutritiva que existe en toda la materia. Por lo tanto, es la sustancia nutritiva contenida en el alimento, por el caso nuestro, y tiene la función de mantener el cuerpo físico. O sea, es la esencia nutritiva que existe en todo. En cada propiedad material nosotros tenemos este fenómeno de la nutrición o la esencia nutritiva. Y la función de esta propiedad material es de mantener el cuerpo físico. Ahora veamos el siguiente grupo, que es el fenómeno delimitante, que no es otra cosa que el elemento espacio. Ahora, cuando nosotros hablamos del elemento espacio, nosotros no nos estamos refiriendo al espacio externo, sino nos estamos refiriendo al espacio interno. Para poder entender esto, debemos entender de que las propiedades materiales que estamos estudiando no existen independientemente, sino que existen en grupos. Estos grupos en Pali se denominan kalapa, y existen distintas formas de grupos o agrupaciones de la materia. Entonces, un grupo de propiedades materiales vendría a ser algo así como la unidad indivisible o la unidad básica de propiedades materiales. Entonces, cuando nosotros hablamos del elemento espacio, nos estamos refiriendo al espacio que delimita y separa estos grupos de propiedades materiales. Entonces, ahí podemos ver que, de acuerdo con el Abhidhamma, el elemento de espacio no es la extensión geométrica, es decir, el espacio externo, sino el espacio que delimita y separa los objetos y los grupos de propiedades materiales. O sea, de que en realidad no es una propiedad material propiamente dicha, sino aquello que separa los grupos de propiedades materiales. Cuando nosotros estudiamos el compendio de Abhidhamma, nosotros vamos a ver precisamente ciertas clasificaciones de la materia, incluso la explicación de que esta materia no es lo que se denomina concretamente producida, como otras propiedades materiales. Entonces eso es el fenómeno delimitante, que es el elemento espacio. Ahora, el siguiente grupo de propiedades materiales son los fenómenos expresivos. Los fenómenos expresivos son aquellos fenómenos materiales por medio de los cuales uno comunica a los demás ideas, sensaciones y actitudes. Entonces, estos fenómenos expresivos son dos. Tenemos la expresión corporal, en Pali se llama kaya viñati, y la expresión verbal vachi viñati. Entonces, la expresión corporal es una cierta disposición del cuerpo, en realidad del elemento aire, por medio del cual uno hace conocer la intención a los demás. Y la expresión verbal es una cierta disposición del lenguaje o de la voz, es decir, el elemento tierra, en la articulación de palabras, por medio del cual uno hace conocer también su intención. Entonces, es por medio de estos fenómenos expresivos que uno transmite o hace conocer la intención a los demás. Por ejemplo, cuando hacemos gestos con la mano, nosotros transmitimos a los demás nuestra intención y los demás pueden entender nuestra intención. A veces cuando llamamos a alguien con la mano, entonces estos fenómenos expresivos en realidad es una cierta cualidad del elemento aire producido por la mente que hace de que los demás sepan que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos de una manera con la mano, estamos llamando a otra persona. Y de la misma manera, cuando nosotros hablamos, hay una cierta disposición del elemento tierra en la articulación de las palabras en las cuerdas vocales, por medio del cual uno hace conocer la intención
del lenguaje. O sea, de que cuando nosotros hablamos de la expresión verbal no es el sonido, sino ese elemento tierra o esa cualidad que hay en el sonido por medio del cual uno transmite la intención a los demás. Como dice el venerable Silananda, que nosotros popularmente decimos que los gestos del cuerpo son la expresión corporal y las palabras son la expresión verbal. Pero en realidad, la expresión corporal es algo que uno no puede ver. Solamente uno lo entiende a través de la puerta de la mente. Primero vemos el movimiento de la mano, digamos, y después, a través de un proceso cognitivo de la puerta de la mente, nosotros entendemos la intención de la persona que nos quiere transmitir. Lo mismo con relación al lenguaje. El venerable Zelanda también explica de que no en todos los movimientos hay expresión corporal. O sea, a veces uno se puede mover cuando uno está durmiendo, cuando está dormido. O sea, en esos movimientos en realidad no hay una intención de transmitir algo. Por lo tanto, no todo movimiento de los seres humanos es expresión corporal. Solamente aquellos movimientos por medio de los cuales conocemos la intención se llama expresión corporal. Y la expresión verbal son la mayoría de las palabras. Entonces estos son los fenómenos expresivos que, como vamos a ver ahora en las causas de la materia, son solamente producidos por la conciencia o por la mente. Aquí dice de que estos dos fenómenos expresivos no son visibles al ojo, pero se conocen por medio de la puerta de la mente. Continuamos con el siguiente grupo, que es lo que se denomina fenómenos mutables. Y dentro de los fenómenos mutables, ahí falta una vez, fenómenos mutables incluyen los modos o manifestaciones especiales de la materia. Y en esta categoría se incluyen los dos fenómenos expresivos, es decir, la expresión corporal y la expresión verbal, y las tres siguientes propiedades de la materia: levedad, levedad de la materia; maleabilidad, maleabilidad de la materia; y adaptabilidad o manejabilidad de la materia. Entonces, estos cinco se denominan en Pali Vikara Rupa, que son los fenómenos mutables, que son modos o manifestaciones de la materia. O sea, la materia puede adquirir ciertas cualidades o modalidades. Entonces, son cinco: expresión verbal, expresión corporal, levedad, maleabilidad y adaptabilidad. El venerable explica que, por ejemplo, cuando nosotros estamos sanos o cuando tenemos buena alimentación, las propiedades materiales tienen ciertas cualidades. La materia tiene esa cualidad de levedad, adaptabilidad, maleabilidad, etc. O sea que la materia puede variar de un momento a otro. Entonces son modos o manifestaciones de la materia. Y pasemos a esta diapositiva que tenemos, es el último grupo, que son las características en realidad de la materia. Son 4 características de la materia, cuando en realidad las características son 3, pero aquí se explica de 4 formas: la producción de la materia, que es el primer surgir y crecimiento de la materia; el número 2, que es la continuidad de la materia, santati; la producción se denomina upachaya; el envejecimiento de la materia, yarata; y la impermanencia de la materia o el perecimiento de la materia, en Pali anicchata. En realidad, el número 1 y el número 2, producción y continuidad de la materia, corresponden al surgimiento de la materia. El número 3 corresponden al estado de presencia de la materia, que aquí es el envejecimiento. Y el número 4, la impermanencia de la materia, corresponde al cesar de la materia. De la misma manera que la mente tiene 3 momentos: surgir, permanecer y cesar, la materia también tiene 3 momentos: surgir, en este caso que corresponde al número 1,
producción y continuidad, el 1 y el 2, y después la presencia, que corresponde al envejecimiento de la materia, y el cesar, que corresponde al número 4, que es la impermanencia de la materia. Entonces estas son las 4 o 3 características de las propiedades materiales. El Venerable Siddhanta explica de que incluso en el Abhidhamma el Buda tuvo que tomar en cuenta la susceptibilidad de los oyentes. Entonces, en vez de hablar de 3 características, aquí habla de 4 características. Ustedes pueden leer esto en las transcripciones. En realidad esto es un estudio muy abreviado de la tercera realidad última. Como esto es un curso introductorio de Abhidhamma, nosotros ahora vamos a pasar y vamos a estudiar muy brevemente acerca de las causas de la materia. Nosotros cuando estudiamos acerca de los 2 tipos de realidades, nosotros dijimos de que la conciencia, los factores mentales y la materia, es decir, las 3 primeras realidades últimas, son condicionadas. Y nosotros explicamos de que condicionado significa, uno de los significados de condicionado es de que está sujeto a causas. Existe una condición para la existencia de estas realidades últimas. Entonces, tanto la conciencia como los factores mentales, como la materia, son el resultado de condiciones. Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar en la tercera realidad última, la materia, Rupa, cuáles son las condiciones o las causas de la materia. Entonces, la materia puede ser originada, producida por el kama. Entonces esa es la primera causa de la materia. Cuando nosotros decimos el kama, nosotros nos estamos refiriendo, en este caso, a la volición. La segunda causa de la materia es la conciencia, la mente, cheta. La tercera causa de la materia es la temperatura, utu. Y la cuarta es el alimento, ahara. Entonces nosotros tenemos 4 causas de la materia. Nosotros ahora no vamos a estudiar, pero si nosotros estudiamos el compendio de la Abhidhamma, nosotros vamos a estudiar cuáles son las propiedades materiales producidas por el kama, cuáles son las propiedades materiales producidas por la conciencia, producidas por la temperatura y muchos más detalles. Todo esto está resumido en este cuadro que tenemos aquí, el Venerable Siddhanta preparado. Entonces aquí nosotros tenemos en la primera columna las propiedades materiales y concentrémonos ahora en las 4 causas. La K es el kama, la C es cheta, la conciencia, la T es la temperatura y A es el alimento. Entonces ya aquí nosotros tenemos las 28 propiedades materiales. Entonces nosotros podemos ver aquí en este cuadro cuáles son las propiedades materiales producidas por qué causas. Entonces, por ejemplo, comencemos con los 4 elementos primarios. El elemento tierra. El elemento tierra puede ser producida por las 4 causas: kama, conciencia, temperatura y alimento. Lo mismo el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. O sea que los 4 elementos primarios pueden ser originados, producidos por las 4 causas de la materia. Entonces, eso es con relación a los elementos primarios. Y aquí tenemos los 24 dependientes. Entonces, comencemos con el primer grupo, los fenómenos sensitivos, las sensibilidades, que son la base de los sentidos. La sensibilidad del ojo, la sensibilidad del oído, la sensibilidad de la nariz, la sensibilidad de la lengua y la sensibilidad del cuerpo. Entonces esas 5 sensibilidades, que son las bases de los sentidos, de las conciencias de los sentidos, son originadas o producidas únicamente por el kama. O sea, de que, por ejemplo, la sensibilidad del ojo, que es aquella propiedad material que permite que nosotros tengamos conciencia del ojo, conciencia visible, es una propiedad material que ha sido producida por el kama pasado. Y veamos ahora los objetos.
los fenómenos objetivos, el 10, el 11, el 12 y el asterisco, la forma visible, el sonido, el olor, el sabor y el tacto. Entonces, la forma visible puede ser producida por cama, conciencia, temperatura y alimento. El sonido solamente es producido por dos. El sonido es solamente producido por dos causas, conciencia y temperatura. Y las restantes, olor, sabor y tacto, son producidas por cuatro causas, cama, conciencia, temperatura y alimento. Entonces, solamente el sonido es producido por la conciencia y por la temperatura. Los restantes cuatro objetos son producidos por las cuatro causas. Ahora, continuemos con el siguiente grupo, que son los fenómenos sexuales. Tenemos el 14 la feminidad y el 15 la masculinidad. Entonces, estos son propiedades materiales producidas por el kama solamente, y como dijimos, propiedades materiales que surgen por primera vez en el momento de la conciencia de reconexión. Y el número 16, que es la base del corazón o la base de la mente, Hadaya Watu, que también es una propiedad material producida por el kama, que también esta propiedad material surge por primera vez en el momento de reconexión. Son propiedades materiales producidas por el kama. La facultad vital también es una propiedad material que surge en el momento de reconexión y es producida por el kama. Y el alimento puede ser producido por las cuatro causas, kama, conciencia, temperatura y alimento. Y el elemento espacio, las cuatro causas. Los dos siguientes, los fenómenos expresivos, expresión corporal y expresión verbal, son propiedades materiales producidos únicamente por la conciencia, por Cheta. Y el número 22, 23, 24, levedad, maleabilidad y adaptabilidad, tenemos solamente tres causas, conciencia, temperatura y alimento, para estas tres, levedad, maleabilidad y adaptabilidad. Y las propiedades 25, 26, 27, 28, en realidad son las características de la materia, por eso se dice de que no poseen ninguna de las cuatro causas, porque son las características de las propiedades materiales. Ahora, el signo más que ustedes ven en algunas propiedades materiales se refiere a las propiedades materiales que se denominan inseparables, es decir, que estas propiedades materiales no pueden ser separadas físicamente. Entonces nosotros tenemos aquí el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire, la forma visible, el olor, el sabor, el tacto, que está incluido en los elementos primarios, y el alimento. Entonces, estas propiedades materiales siempre se encuentran juntas y no pueden ser separadas. O sea, de que el bloque elemental de materia consiste en estos elementos que ustedes, o estas propiedades materiales que tienen el signo más. Y aquellas propiedades materiales que tienen el signo menos, sensibilidad del ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, masculinidad y feminidad, pueden ser deficientes en algunos seres. Eso significa de que, por ejemplo, hay personas de que pueden nacer sin la sensibilidad del ojo y no pueden tener sentido de la vista durante toda la vida. Entonces, la sensibilidad del ojo puede no surgir, puede ser deficiente. Lo mismo la sensibilidad del oído y la sensibilidad de la nariz, de la lengua, del cuerpo. Por ejemplo, estas tres propiedades materiales, sensibilidad de la nariz, la lengua y el cuerpo, son deficientes en el plano de los brahmas. Se dice de que los brahmas, los seres que viven en el plano de los brahmas, tienen solamente la sensibilidad del ojo y la sensibilidad del oído, pero carecen de las restantes sensibilidades. Entonces, por eso aquí tenemos
el signo menos, porque estas propiedades materiales pueden ser deficientes en algunos seres. Y también es el caso de la masculinidad y la feminidad. O sea, la masculinidad y la feminidad pueden estar ausentes en algunos seres. De acuerdo con el Abhidhamma, en un momento determinado existe ya sea la feminidad o masculinidad. No pueden coexistir estas dos propiedades materiales en un mismo momento. Y ahí tienen los símbolos que ya los expliqué. La K es Kama, la C es conciencia, la T es temperatura y la E es el alimento. O sea, de que esto es realmente un resumen de la tercera realidad última, la materia. Nosotros hemos estudiado las 28 propiedades materiales, los grupos de estas propiedades materiales. Hemos explicado estas propiedades materiales en cierto detalle y hemos visto también las causas muy brevemente de estas propiedades materiales. Ahora, aquí tenemos las lecturas en esta diapositiva para esta clase número 7, página 183 al 210 del curso introductorio de Abhidhamma. Ahí tienen el vínculo, el enlace. Y opcionalmente pueden leer las páginas 215 a 231 del compendio de la Abhidhamma, si ustedes quieren profundizar y leer un poco más acerca de todo esto. Pueden leer entonces el capítulo 6 del compendio de la Abhidhamma, el Abhidhamata Sangraha. Entonces con esto nosotros damos por terminada la clase número 7, la materia, y como ya hemos estudiado las tres primeras realidades últimas, nosotros ahora podemos comenzar el estudio de los procesos cognitivos que vamos a emprender en la clase número 8 y la clase número 9.